Buenas noches, mis queridos sobrevivientes. Gracias por acompañarnos una vez más. Les acompaña Gashel en este su podcast, The Dark Universes Inc. Gracias una vez más por prestarme algunos minutos, que espero poder intercambiárselos por algo nuevo e interesante. La historia del día de hoy, nuestro capítulo, se intitula La Inolvidable. Las noches de la Ciudad de México son poco menos que implacables, pues mientras es cierto que muchos descienden con cierta tranquilidad hacia el sueño en sus vidas pacíficas y tranquilas, hay toda una plétora de personas que hacen de la noche su momento, su vida, su lugar de trabajo y hasta su forma de vivir. Es tal el impacto de la noche que hay quienes desean con locura ser parte de semejante mundo, desean incluso estudiarlo y defender a los que ahí se encuentran, ya sea por voluntad propia o por mera desgracia de un hado caprichoso. Tales circunstancias son las que nuestra nueva sobreviviente del día de hoy, una testigo de nombre Azucena, o Azu para sus escasos amigos. Ella era reportera para varios periódicos, noticieros. Ella tenía un olfato por la justicia que le había llevado a una misión encubierto. Una misión que le negaba su nombre por cuestiones de seguridad y le daba el de Diana. Por cierta princesa de islas griegas, por supuesto, pues sabía ella que necesitaría fuerza para lo que estaba por venir. Tras meses de trabajo, descubrió que había un hotel en el centro de la ciudad, donde varias damas de la noche se albergaban. Se decía que en tal lugar ellas podrían trabajar en el negocio, pues que se conoce como el más antiguo del mundo, pero solo si así lo decidían, porque incluso podían intentar tratar de emprender en algo nuevo, algo distinto. El viejo hotel, pues sí, en efecto, tenía la población en su mayoría de mujeres. Esto incluía a la jefa, que solamente se le conocía como Nenetl. Decían que ella era inteligente, fuerte, había logrado alejar a las personas indeseables de su hotel sin dudar. Era una leyenda en el submundo y Azu, o mejor dicho, Diana, no podía esperar un solo minuto más para conocerle. Finalmente, tras dedicarse en los bajos mundos como una más de las personas trabajadoras de la ciudad, Diana logró hacerse de un puesto en el hotel, que de manera oficial se le conocía como el hormiguero. Diana en sí era una joven bastante linda, pero lo que resultaba de ella era su estatura. Medía 1,92 y durante los años de carrera académica le había dado el gusto por levantar pesas, lo cual la había convertido en una criatura de apariencia y de esencia poderosa. Y bueno, junto a su tez blanca y sus ojos casi negros, intimidaba a casi cualquier persona. Por ello, ella sería la nueva encargada de seguridad. Ella tendría que correr a los clientes que se rehusasen a salir, cuidar de las muchachas y estar pendiente de cada una de sus necesidades. Aquel hotel, por fuera, no parecía ser la gran cosa, y menos por dentro. Pero pronto, Diana se dio cuenta que lo importante no era la estructura, sino las personas, pues aquel lugar estaba sumamente bien organizado. Recepción permitía el paso a los clientes, a un viejo salón de conferencias adecuado para el baile, para que la noche seduciera, para que los momentos previos se desencadenaran en baile, charla. Y de ahí, si uno de los mancebos quería algo más, pues bueno, tendría que regresar a recepción junto con la
seleccionada afortunada, y juntos subirían a una de las habitaciones. Cabe destacar que solamente el piso 2, 3 y 4 estaban en condiciones para el trabajo. Los demás, del 5 al 7, era para que vivieran las muchachas si es que así lo deseaban. Sin embargo, a pesar de todo su trabajo, su esfuerzo y dedicación, desde su llegada, Diana no había visto una sola vez a Nenetl. La habían contratado de oídas, de recados, pero jamás la había visto. Lo más cerca que estuvo de ella fue la charla que tuvieron por teléfono para decirle que el trabajo era suyo. Recibía sus mensajes incluso, pero nunca la había visto. Por supuesto que eso no la detuvo. Comenzó poco a poco, de manera estratégica, a poner cámaras en todas las zonas comunes e incluso en los cuartos de servicio. Lo cual sabía no era del todo bueno, pero quería captar a la perfección la operación de Nenetl para poder escribir al respecto. Incluso Diana se tomó el tiempo, la libertad de poner cámaras en el sótano, aquel lugar que parecía olvidado por el tiempo, pero no por el polvo, pues a pesar de que solo había un catre y un foco, el lugar estaba impecable. En cuestión de días había puesto vigilancia en todo el lugar, siendo su tablet el testigo principal de la investigación. No obstante, los días pasaron. La normalidad y la cotidianeidad del negocio se hizo presente. Los clientes entraban, algunos lascivos, otros cínicos, algunos tantos novatos, otros que sabían perfectamente moverse en dicho ambiente. Eran las noches largas de pasiones silenciosas y otras no tanto. Pero nada de Nenetl. Solo una casa que muchos dirían que era de mala nota, pero con mucha sinergia. Por supuesto, una noche todo comenzó a moverse para Diana. Una muchacha de rasgos delicados entró corriendo a la oficina de ella mientras lloraba copiosamente. ¡Me viene siguiendo! ¡Me viene siguiendo! Tras ella entró un tipo mal encarado, hedía a sudor y alcohol, ojos vidriosos. Era casi tan alto como la propia Diana, pero mucho más corpulento. «No des un paso más». Pero aquel sujeto en frenesí salvaje siguió adelante mientras sonreía, pues ahora eran dos mujeres. Por fortuna, Diana no estaba para sutilezas. De un fiero golpe de diestra mandó de bruces al tipo a contar los insectos del suelo. Pero aquello no sería suficiente, pues el sujeto se levantó, pero esta vez blandiendo una navaja cuyo filo no pudo esquivar, y pronto de su rostro una línea carmesí lloró su rojiza esencia. Aquello comenzaba a ser grave. El sujeto estaba obviamente intoxicado bajo la influencia de algún psicotrópico. Ese golpe debía haberlo neutralizado. Ella pensó en huir, pero vio a la pequeña rubia temblando tras de ella. No podía rendirse. Entonces encaró al tipo que venía cargando directo hacia ella, pero por un instante, un momento breve, pudo ver que este tipo se detenía, o al menos eso le pareció, pero ella no podía apostarle a ello, así que con todas las fuerzas de su cuerpo dio una patada poderosa en la cara del enemigo, que se vio proyectado contra la pared, perdiendo 1 o 2 dientes en el proceso, pero por fin quedando inconsciente. Tanto que Diana temió lo peor. Fue entonces se agachó para tomar el pulso, pero mientras confirmaba que estaba vivo el esperpento aquel, notó que en la nuca de aquel sujeto había una hormiga de considerable tamaño, mordiéndole la carne al tipo. Ella definitivamente no sabía de hormigas, pero sabía que aquella se veía peligrosa. Entonces escuchó una risa jovial, dulce, pero
que sobre todo le pareció hacía eco por todo el lugar. Gracias. Era necesario ponerle un alto a ese tipo. Aquella mujer era como ninguna otra, aún ante los ojos de la reportera. Su piel parecía de ser de bronce resplandeciente, sus ojos, dos ascuas ardientes, y aquellos labios. Ni Afrodita podría tener un par más seductor y rubicundo. Para eso me contrataste, aunque no tenía el gusto de conocerte personalmente. Diana estiró la mano, pero Nenetl se movió rápido y le dio un dulce beso en la mejilla. Aquello resultó en una experiencia intoxicante. Ella olía como una mezcla de petricor, miel y algo más que resultaba casi adictivo. Sentir su presencia, la presencia de ese cuerpo menudo, esbelto, pero poderoso, la hizo recordar los años de experimentación del colegio. Esa mujer era realmente inefable. Nenetl sonrió y dio un adiós que supo a veneno. Diana, por primera vez en su vida, se había quedado sin palabras, mientras estiraba la mano, como queriendo detenerla. Gracias. Esa voz era de la pequeña y linda rubia que había protegido antes. Se había olvidado por completo de ella. Eso la avergonzó de sobremanera, así que ofreció su mano de inmediato, pues aún yacía en el piso. Hay demasiado pendejo suelto en el mundo, dijo la rubia mientras abrazaba a Diana por la cintura, pues con sus escasos 1,45 no podía aspirar a más con la gigante guardia de seguridad. La rubia rió un poco. Parecía que Diana aún tenía en el rostro en la modorra que provocaba la presencia de Nenetl. Anda, hay una cafetería. Te invito a un café. Te lo has ganado. Minutos después, ya estaba la reportera de nuevo al mando de su propia mente, mientras tomaba un brebaje apenas digerible. La pequeña rubia, cuyo nombre ahora sabía era Paola, aunque para el negocio se hacía llamar Brenda. Ella le platicó todo lo que sabía de Nenetl, claro, sin que aquello pareciera ser un interrogatorio. Todo fluyó entre bromas, conversación casual, pero tras el café, un par de rebanadas de pastel, Asu se dio cuenta que Paula no sabía más que ella misma de Nenetl. Era una jefa bondadosa, cuidaba de las muchachas, se hacía cargo de los rufianes, parecía ser inmune a la policía y era tan hermosa que parecía ser modelo, pero prefería pasar desapercibida, lucir poco, quedarse tras bambalinas. Siguió entonces la investigación con las demás muchachas, incluso algunos de los clientes, pero todo era lo mismo. Se sabía que era una gran persona, sumamente hermosa, pero estaba rodeada de misterio. Era como si ella encarnara el concepto de una anécdota envuelta en un secreto, rodeada de rumores. Tras unas semanas, la historia comenzó a perder tracción, pues nada estaba pasando. De manera fría, aquello era solamente un negocio bien aceitado. Sin embargo, como todo en la vida, las cosas se complicaron de una y de manera rauda. Aquel sujeto espantoso que había perseguido a Paula había vuelto. Era medianoche y tocaba la puerta con violencia. Pero esta vez las cámaras anunciaban que el tipo cargaba con una pistola, y en sus ojos infectos de sangre se notaba que estaba deseoso de usarla. Diana corrió a la cafetería, ubicó el cuchillo más grande que pudo encontrar y quedó en la puerta esperando a que ésta se diera para aventarse con furia, sin importar que eso le pudiese costar la vida, pues en esos meses de investigación había llegado a querer a esas mujeres, comprender sus historias, y ella
Era una más de esas historias que a cuestas cada una de ellas cargaban. La puerta estaba a punto de ceder, los goznes parecían rendirse, el monstruo estaba por hacerse presente. Diana se permitió temblar. El sudor le pasaba por el rostro. Pero entonces sintió un suave toque en el brazo. Esa era Nenetl, quien le sonrió y abrió la puerta en un suave movimiento. Hola, veo que tienes mucha energía. ¿Quieres aprovecharla conmigo? El hombre bestia quedó atónito. Sus ojos jamás se habían postrado ante una criatura tan hermosa. Ni siquiera sabía que existía algo así. Anda, ¿vas a hacer acaso que lo pida por favor? Sin mediar más palabra, aquel sujeto siguió a Nenetl, que lo guiaba con sus afables curvas, paso a paso, casi de manera ceremonial, hacia el sótano. Vamos, ya falta poco. El primer impulso de Diana fue seguirles, pero Nenetl negó con la testa y con la mera sonrisa le hizo entender que todo estaba bien. Pero aquello no era suficiente para la reportera, así que corrió a su oficina, sacó su tableta y ubicó las cámaras del sótano, donde podía ver perfectamente a la bestia acercándose a la perfecta y casi luminosa figura de Nenetl. Vamos, ¿quieres estar dentro de mí? Entonces el horrendo ente se acercó a la trémula carne. Las líneas perfectas que dibujaban una existencia maravillosa, los labios sensuales, el perfume inmaculado, se atrevió a profanar con sus labios horrendos los de Nenetl, mientras que con las manazas espantosas tocaba esa cintura, esas curvas que ni siquiera los mismos dioses habían podido esculpir. La besó sin limitaciones, con asedio, con gula. El cerdo había llegado al cielo. Sin embargo, algo no parecía estar bien. Aquel sujeto se apartó de ella con violencia y con asco escupió algo. Diana creía que aquello era un diente, pero no. El sujeto se agachó y levantó aquello, incluso ante la definición de la cámara, parecía ser una enorme hormiga rojiza. Y para cuando nuestros ojos, los tuyos, los míos, los de todos, voltearon a ver a Nenetl, su cuerpo entero parecía temblar, vibrar, pero no era así. El sujeto le disparó con el arma, pero hizo un hueco que enseguida se cubrió de nuevo, pues ella parecía estar hecha completamente de hormigas. Pequeños entes, seres rojizos carnívoros que asaltaron la presencia del grotesco en cuestión de segundos. Miles le cubrieron el cuerpo. De inmediato comenzaron a comer los globos oculares. Otras prefirieron entrar por cualquier lugar posible en el interior y devoraron desde las entrañas, con premura, con gracia, pero sobre todo sin dejar rastro alguno. Era curioso pensar que lo imposible había ocurrido y la única prueba era la memoria de Diana, que no daba crédito a lo que sus ojos insinuaban. Aquello que se decía como verdad, pero su mente obstinada se negaba a validar. Pues en este mundo lleno de calamidades, de suertes y de infamias, ¿qué era ella? La reportera tenía una historia, una más grande de la que nadie había pedido nunca, pero a la vez era tan increíble que nadie habría de creerle. Claro, excepto por el extraño que meses después la contactó pidiéndole la grabación de aquel momento. Aquel sujeto que, a pesar de ser un tipo rudo, era sumamente amable, atento
e incluso podría decirse que debajo de sus facciones poco delicadas había un hombre bien parecido, cosa que tal vez en otra vida le hubiera llamado la atención. Aquel hombre le habló de los Desna. Compartió lo que él sabía, los encuentros, las anécdotas, y después de un café agradeció la historia, el video y la compañía. Aquel no era un mal sujeto, era más una persona curiosa que había encontrado un mundo distinto y ahora quería entenderlo, tal vez catalogarlo o simplemente ser parte de él. En su camino, fuera del café, una hermosa muchacha de tez morena aguardaba, recargada sobre un coche. Era como una visión de perfección hecha carne humana. Él se sonrió, pero no le sonrió a ella. Lo hizo para sí mismo, pues entonces vio salir a Diana, que abrazaba ahora a semejante criatura. Les hizo un mohín en señal de felicidad y partió, pensando que el mundo era cada vez más grande y más misterioso. Pronto él llegaría a la teoría que ese Desna había nacido de la belleza y de la ignominia. Tal vez era un secreto de la selva, tal vez era un secreto de la propia ciudad. La belleza encontrándose con lo imposible. ¿Cómo entender que 1 millón, 3 millones de hormigas pudiesen formar a un Desna tan hermoso? Esa historia estaba aún por investigarse, pero de algo sí estaba seguro. Él realmente quería saber de esa historia. Espero que el relato de esta noche fuese de su agrado, queridos sobrevivientes. Una vez más, agradecemos el talento artístico de nuestra primerísima actriz, Tojime, y a todos ustedes por su tiempo. Así que, si les agradó la historia, por favor, un comentario no estaría mal. Y pues si es su primera vez en el búnker de sobrevivientes, ¿por qué no unirse? Tenemos historias, momentos, miedos y destinos. Así que los espero. Gracias y hasta la próxima. Suscríbete a nuestro canal,